Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos hoy, rodeados de esta maravillosa Feria del Libro de Valencia, en la presentación de La navaja de Ockham, novela del escritor Juan Benito Rodríguez Manzanares, que hoy se sienta aquí a mi lado. La novela podrán adquirirla en la caseta número 29. Si tuviéramos que hablar de la figura de este escritor, tendríamos que dedicar una presentación únicamente a su persona, ya que su personalidad multifacética en el mundo de la literatura le convierte en un maestro y erudito de la palabra escrita. Además de novelista, como obviamente le presentamos hoy, es también poeta, ensayista, dramaturgo, conferenciante, rapsoda, articulista, locutor de radio. Y si con esto no fuera suficiente, contamos con Juan Benito como representante más allá del charco, ya que además es embajador de las letras valencianas en Venezuela. Pero todos estos halagos no son castillos en el aire, ya que se sostienen sobre una larga lista de premios que avalan su magnificencia como escritor, contándose entre poesía, relato y teatro en casi 40. Además de ello, cuenta también con algunas menciones personales, habiendo sido merecedor en el año 2012 de la Palma Dorada de Elche. Juan Benito es también el presidente de la Asociación de Arte Multidisciplinar Mistium, una asociación dedicada a las artes escénicas, plásticas y escritas, dando cabida a cuanto artista quiera expresar su obra dentro de ella. La asociación cuenta con una revista bimestral en la que participan todos sus socios, confeccionada con entrevistas, relatos, fotografías, poesía, críticas literarias o de cine, artículos y cuantas cosas podáis imaginar. Sin duda una lectura imprescindible para cualquier enamorado de la belleza. La asociación, además, realiza exposiciones de pintura y fotografía, recitales, celebraciones y tertulias semanales en las que los miembros se reúnen para compartir su obra y dialogar sobre diversos temas. Esta asociación, fruto del buen hacer de Juan Benito, es sin duda una rica mina de arte que poder ofrecer a cualquiera que desee disfrutar de sus frutos. No vamos a olvidar destacar que Juan Benito es también creador de la rima JB, codificador de la lengua artificial Balchove y padre de muchas otras novelas sin desperdicio, como El hombre que perdió la risa. Sin embargo, hoy estamos aquí, como hemos adelantado en un principio, para hablar de su obra más reciente, La navaja de Ockham. La navaja de Ockham, historia de un nazareno, se trata de una biografía alternativa de Jesús de Nazaret contada bajo el principio de parsimonia atribuido a Guillermo de Ockham, el cual postula que, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más correcta. Todos los personajes y cada pasaje de la obra están tratados desde el máximo respeto y educación por parte del autor, base que le otorga todo el derecho a dar su versión sobre lo acontecido en la época de Cristo, al igual que la Biblia y sus adeptos a ella nos dan la suya. No se trata de convencer a nadie, ni de cambiar la ideología de nadie, simplemente de abrir nuestras mentes. Durante largo tiempo, Juan Benito estuvo haciendo lectura de la Biblia Reina Valera Antigua, los evangelios gnósticos encontrados en Nag Hammadi y los evangelios apócrifos, entre otros documentos. Con lo cual vengo a decir que no se trata de una historia fantasiosa sacada de la nada, sino de una vida documentada, estudiada y razonada de una forma que bien pudiera haber sido totalmente veraz. El libro viene además con anexos en los que encontramos mapas, aclaraciones y citaciones sacadas de los evangelios de los apóstoles, entre otros escritos, para que de nuestra propia mano podamos acceder a ellos y comprobar que muy ciertamente la vida de Jesús podría haber acontecido de esta manera. El hecho de que Juan Benito ayude con estas aclaraciones al final de la novela facilita mucho la lectura de la misma, ya que puedes comprender todos los términos propios de la época que son utilizados, así como algunos sucesos que son desmenuzados para su inmediata comprensión. Muchos pasajes y parábolas religiosos son confusos, ambiguos o de difícil comprensión para quienes creen que la fe no es suficiente para llegar a creer. Juan Benito, con argumentos lógicos y sencillos, nos da esos porqués que muchas veces la Biblia no ha sabido cómo responder. ¿Qué hay de la concepción de Jesús? ¿Realmente fueron 3 los Reyes Magos? ¿Cómo puede ser a la vez Padre, Hijo, Espíritu Santo? Y yendo un poco más allá, ¿qué hay de aquellas dudas religiosas sobre Dios que aquejan el alma de muchos creyentes? ¿Porque un Dios del amor permite o en ocasiones ha realizado acciones en contra de la humanidad? ¿Qué ocurre si contra la voluntad de Dios estamos ayudando al prójimo? Estas y muchas otras cuestiones son tratadas en La navaja de Ockham, siendo muchas de estas preguntas las dudas que asaltan a su protagonista, Jesús.
Para dar solución a estos interrogantes y muchos otros, acompañarás a través de las páginas a Jesús de Nazaret desde su más tierna infancia hasta su muerte. Este punto es interesante también, ya que de la niñez de Jesús, excluyendo un par de pasajes, apenas tenemos conocimiento. ¿Qué fue de él hasta antes de su predicación y posterior crucifixión? En una lectura muy amena y llevadera, irás conociendo todos los entresijos de la vida de este Mesías cristiano, todos los pasos que le llevaron a ser quien fue y todos los pasos que le llevaron a ser quien creemos que fue, quien la fe católica quiere creer que fue. Abrirás tu mente a nuevas alternativas y a nuevas visiones de la religión que quizá nunca antes te habías planteado. Y paralelamente a esto, acompañarás a Jesús de Nazaret en un viaje de transformación personal que muy acertadamente podría compararse al de cualquiera de nosotros. El esfuerzo o la ilusión de llegar a ser quien queremos ser y la posterior certeza de ser quien somos realmente. Ya para despedir mi intervención, concluiré diciendo que la lectura de esta novela ha sido altamente satisfactoria. Juan Benito utiliza unas descripciones claras y concisas que, lejos de perderse en párrafos superfluos y empalagosos, te proporcionan una visión nítida de los paisajes, personajes y emociones que quiere transmitir, haciendo que la lectura sea rápida y agradable. El hecho de ir dándote cuenta de cosas que nunca te habían contado o en las que quizá nunca habías caído, hace que, aunque sea por el simple morbo de saber, quieras llegar hasta el final de sus páginas. Además, cabe destacar todo el valor cultural de la novela, ya que gracias a su documentación y a sus increíbles anexos, te dan una visión detallada de la vida y cultura de aquel entonces. Sin duda es una novela que recomiendo leer a todos y cada uno de ustedes, ya que, sea cual sea su religión o postura respecto a la vida de Jesús, seguro que no les dejará indiferentes. Les recuerdo que pueden adquirir esta novela en la caseta número 29 de la librería Nobel. Cedo ahora la palabra al autor de la novela La navaja de Ockham, Juan Benito Rodríguez. Muchas gracias a todos de nuevo por estar aquí hoy y buenas tardes. Gracias, Roxy, gracias a todos los que estamos aquí presentes escuchando esta presentación del libro La navaja de Ockham. Leyendo lo que tengo aquí apuntado para no salirme de mi guión, diré que primero quiero dar las gracias a Roxy Barlow, presidenta de la Savia de la Asociación de Arte Multidisciplinar Mistium, por presentar mi novela en esta 49 Feria del Libro de Valencia. Comenzaré diciendo que La navaja de Ockham es mi última novela de las 3 que tengo en el mercado, y la primera encuadrada en el género denominado ficción histórica o historia-ficción, en el cual se entremezcla a partes iguales historia y ficción. Como en toda novela histórica, he cuidado muy bien que no haya ningún error cronológico, y para ello os puedo asegurar que he realizado una verdadera labor de campo, buscando todos los datos necesarios, pues, como siempre digo, una de las peores cosas que le puede pasar a una novela histórica es tener errores históricos. Y la mayoría de los errores históricos vienen a ser casi siempre cronológicos. El título de la novela, La navaja de Ockham, como ha citado Roxy, es el principio filosófico y metodológico atribuido a Guillermo de Ockham, 1280-1349, el cual nos dice que, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más correcta. Es decir, que cuando disponemos de dos teorías que en igualdad de condiciones nos van a ofrecer las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser la correcta. ¿Y qué tiene que ver con la historia de Jesús? Pues todo, ya que esta novela narra una biografía de Jesús de Nazaret alternativa según los llamados pergaminos del Mar Muerto encontrados en Qumran y los evangelios gnósticos encontrados en Nag Hammadi. Hilando su vida desde este prisma, la vida de Jesús de Nazaret es mucho más sencilla y, sobre todo, mucho más humana que la que nos han contado en la Iglesia,
donde la figura de Jesús aparece envuelta en cierto halo de misterio y no pocas contradicciones. Según los evangelios canónicos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, la idea que nos podemos hacer de la vida de Jesús es relativamente pobre, pues se habla de su concepción y de un breve pasaje en el templo a la edad de 12 años, y tras ello vuelve a aparecer Jesús a la edad de 30 años, realiza algunos de sus más místicos y carismáticos milagros y luego se centra con mucha más fuerza en las pocas horas que dura su pasión. Pero la verdad es que los textos encontrados en Qumran y en Nag Hammadi se pueden elaborar con esos textos una vida de Jesús bastante más, si no fidedigna, sí más amplia. Entre los evangelios gnósticos y apócrifos encontramos el Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio árabe de la infancia, el Evangelio arameo de la infancia, el Evangelio de Bernabé, el de la Natividad de María, el de Nicodemo, el de San Pedro, el de Santo Tomás, el del Pseudo Mateo, el de Santiago, el de Valentino, el de la Verdad, el de los egipcios, el de María Magdalena, el de Felipe o el de José el Carpintero, por citar algunos de los textos encontrados. Y con todos estos y alguno más, pues hay bastantes más, se hace más fácil poder componer una biografía alternativa de la vida de Jesús, que igual, como reza el título de mi novela, quizá pudiera ser su verdadera historia, pues la vida de Jesús que nos muestra la Iglesia católica y cristiana no llega a ser una biografía en ningún momento. En algunos momentos puede parecer que me estoy saliendo del tiesto, como se suele decir cuando uno se está equivocando o cargando las tintas en algo o alguien cuando no procede o se hace de una manera insidiosa. Pero la verdad es que no es así, pues en cada uno de los momentos que parece que me esté saliendo del tiesto, referencio ese pasaje de mi novela hacia un versículo de la Biblia o hacia uno de los nuevos textos encontrados para dejar patente que no trato de cargar las tintas contra Jesús bajo ningún concepto, pues no digo nada que no se encuentre ya escrito en algún texto reconocido eclesiásticamente o no. A la librería Brailovsky está el autor. Para las referencias en la Biblia, como ya ha citado Roxy, elegí la Reina Valera Antigua, que según admiten todos o la mayoría de los estudiosos, es la Biblia más antigua del mundo y por lo tanto debería ser la más fidedigna. Ya hay quien me ha comentado que no se esperaba lo que estaba leyendo, ni en la narración de mi novela, ni en los pasajes que encuentra referenciados en su propia Biblia. Y eso, amigos, es porque muchas veces hablamos de las cosas que no sabemos. Y en este caso, la Biblia es un libro que hay quien no lo haya llegado a leer nunca. La novela está estructurada en pequeños capítulos como lo hacen los evangelios. Y en la medida de lo posible he intentado utilizar un lenguaje y unas formas de escribir similares también a la de los evangelios, para dar la idea al lector de que estuviera leyendo un nuevo evangelio que bien podría ser el Evangelio de Jesús, que es el eslabón perdido y el santo grial dentro de los textos religiosos. Pues se dice, se comenta que hay un texto que es exactamente el Evangelio de Jesús, que es a partir del cual los evangelistas, sobre todo los canónicos, se basaron para poder escribir sus textos,
porque ninguno de los evangelistas fue coetáneo, fue contemporáneo de Jesús, y de algún sitio tuvieron que sacar su información. Una característica importante, constante en toda mi novela, es que a pesar de que los milagros atribuidos a Jesús se solucionan de forma terrenal, a pesar de que la figura de Jesús no la elevo a los altares como hacen los textos religiosos y la dejo a ras del suelo, que es donde se desarrolla toda la acción de mi novela, la figura de Jesús siempre es tratada con el máximo respeto y rigor histórico. Pues a pesar de que en mi novela no considere a Jesús como un dios, ni como un profeta, como sí lo consideran los judíos o los musulmanes, sí que lo considero como un personaje histórico que vivió, correteó y anduvo entre las personas de su época. Y como personaje histórico que asumo que sí existió físicamente, la figura de Jesús está tratada en mi novela, como ya he dicho, con el máximo respeto. En La navaja de Ockham, la figura de Jesús está tratada como un hombre, eso sí, como un hombre aventajado, un hombre adelantado a su tiempo y con un gran carisma, un hombre con un gran don de gentes, con muchas ganas de aprender de todo para luego, posteriormente, poder utilizar lo aprendido cuando llegara la ocasión y así ir siempre un paso por delante de los demás. Hecho este que le conferiría ese carácter místico y especial que haría que las demás personas que no poseyeran los mismos conocimientos pudieran pensar de él que estaba en un plano más elevado que el resto de los demás mortales. En mi novela utilizo mucho argot del momento histórico en que vivió Jesús y mucha jerga judía, que fue la primera religión de Jesús. Pero para que el lector no se maree buscando algunos términos que en ocasiones igual podría llegar a ser un tanto complejos de encontrar, y lo digo por experiencia, todos estos términos de argot están referenciados al final de la novela, junto a una explicación de cada uno de ellos para que toda la novela sea más comprensible al lector y no ofrezca ninguna traba para su lectura. También al final de la novela hay varios mapas con los diferentes viajes que se le atribuyen a Jesús. También al final de la novela incluyo fotografías de cuadros pintados por relevantes pintores de todas las épocas y tiempos para ilustrar todo lo que vierto en mi novela, ya que en ocasiones, a pesar de que la lectura es muy fluida, el contenido puede llegar a ser muy denso. Sobre cómo se desarrolla la novela no voy a decir nada, pues esa es una tarea que dejo encomendada a los lectores de la misma. Pero lo que sí que diré es que si durante toda la novela los lectores, como bien dice la prologuista del libro, Nuria Ruiz Fernández, deben tener la mente abierta para poder leer esta novela, se tiene que tener la mente aún mucho más abierta para encajar y comprender el final de la misma, pues realmente el final es complejo y sorpresivo, y además puede hacer que los pilares que han sostenido todas sus creencias, si es católico y cristiano, se desmoronen ante usted sin que usted mismo se dé cuenta de ello. Bueno, queridos amigos, hasta aquí he planteado una breve visión sobre mi tercera novela, La navaja de Ockham. Pero a partir de aquí serán los lectores de la misma quienes opinen y digan la última palabra. Y la mía será tan solo, como acaban muchas oraciones, amén. Si alguien de los presentes tiene alguna pregunta, es el momento de poder hacer la pregunta, y si no, usted, dígame.
¿Qué me inspiró a hacer esta obra? Lo que me inspiró a hacer esta obra fue que durante el paso del tiempo, o sea, yo me crié en un ambiente católico y cristiano, y te van diciendo, te van contando cosas de Jesús, que llega un momento dado que tienes preguntas que haces pues a la persona que tú crees más indicada, pues a el profesor de religión o el que te da la catequesis o a la persona que tú crees que pueden tener esas respuestas. Y llega un momento dado que no tienes respuestas. Y recuerdo una vez que hice una pregunta a un profesor de religión preguntando sobre la Santísima Trinidad y me dijo: no pienses en la Santísima Trinidad, que eso es pecado. Y entonces a partir de ahí son cosas que se van amontonando y llega un momento dado y dices, bueno, pues no tendrá que ser tan pecado si es una religión y una religión de la mayoritaria. Entonces vas un poquito tirando del hilito, vas un poquito y llega un momento dado que dices, bueno, pues necesito saber algo más. Y a raíz de que encontraron los textos de Qumran y lo de Nag Hammadi, pues fue cuando realmente fue el boom, la explosión. Los leí y dije, bueno, pues aquí hay mucho más donde poder rascar. Y realmente, como se puede comprobar en la novela, si lees los textos y los vas hilando cronológicamente, sí que tienes una visión de Jesús, de quiénes eran sus padres, de si tenía hermanos, que los tenía, de los viajes que hizo varios, y bueno, de que realmente pues que su vida, digamos, hasta que llegó a la pasión, pues era una vida muy normal, de una persona, como he dicho, pues adelantado su tiempo, una persona que tenía mucha facilidad para aprender cosas, mucha facilidad para luego poder utilizar esas cosas aprendidas, pero una persona más. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay preguntas? Pues muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por haber venido. Y como decía antes Roxy Barlow al inicio de la presentación, si alguien está interesado en la novela La navaja de Ockham, la tienen a su disposición en la caseta 29 de la librería Nobel. Ahora me acercaré por allí y con el bolígrafo en la mano y firmaremos todos los ejemplares que haga falta. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos.